Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de verte otra vez. Hola, aquí una de las más famosas escritoras de España, Begoña Oro. ¿Qué tal, Begoña? Encantada. Estamos es una entrevista en directo e improvisada, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Bueno, aquí, ¿cómo te llamas? Sofía. Ah, Sofía. Sofía, la gata que amaba la música. Hay un cuento precioso de Sofía. Hay muchos cuentos de Sofía. Bueno, vamos a proyectar dos cuentos. Uno sobre la invisibilidad de la infancia. Cuando les pregunté este cuento que vamos a ver ahora, cuando se lo pregunté o se lo puse a niñas y niños, casi a 500 en un colegio de Corbera de Asturias, les preguntaba primero si se habían sentido alguna vez invisibles. Y todas y todos entendieron perfectamente la pregunta y me dijeron que muchas veces se habían sentido invisibles. Y cuando les pregunté, no quiero hacer preguntas aquí directas, y cuando les pregunté a alguna o alguno cuándo se habían sentido invisibles, me decían, cuando le cuento algo a mi madre y no me escucha, por ejemplo. O sea que cuando... Ay, espera, perdón, es que esto no es un micrófono adecuado, pero bueno. Cuando estoy jugando y mis amigas o mis amigos pues no me tienen en cuenta. Es decir, que el sentido de la invisibilidad que tienen muchas niñas y niños es realmente fuerte y acuciante, ¿eh? Lo que pasa que a la infancia, a los niños y a las niñas, les hablamos mucho y les escuchamos poco. Entonces esa escucha, que luego terminaremos con un cuento sobre la escucha. Bien, este cuento de la niña de la nube tiene un cuento dentro. Y el cuento es ¿por qué escribí este cuento? Y este cuento lo escribí porque una vez una amiga, muy amiga, me dijo que ella había sido siempre una mujer invisible. Ella tenía un hermano, estaban comiendo, estaban todos sentados en la mesa y dice, me contaba ella, me confesaba, que su padre y su madre hablaban a través de ella como si fuese transparente. Siempre se dirigían a su hermano, nunca se dirigían a ella. Por eso era ella invisible o por eso podíamos decir que no existía. Cuando propuse este cuento a la editorial, primero se publicó en una editorial asturiana, Libros del Peixe, y luego cuando se acabó la edición, lo publicó la editorial de Berés con una ilustración maravillosa de una japonesa que no consigo localizar, Toshio Ue. Bueno, pues hizo las ilustraciones del libro, hola, hizo las ilustraciones del libro, lo mandó, lo publicamos y vamos ahora a verlo contado en directo y con música de violín compuesta por Lorena Fernández, una gran violinista, una gran música. El cuento dura 9 minutos y luego si queréis alguien, antes de pasar al siguiente, podemos, si queréis, hacer alguna pregunta, lo que se os ocurra, pensad algo sobre la invisibilidad de la infancia. Bien, entonces, aunque lo ideal sería verlo completamente a oscuras, aquí tenemos la niña de la nube o la niña invisible. Esta es la historia. Lo ideal es estar aquí en el centro, en esta zona, porque ahí la mesa tapa la visibilidad. Ponte por aquí, ponte por aquí. Esta es la historia de una niña invisible. Bueno, para ser más exactos, no es que fuera invisible de verdad. Esto es, que tú miraras y vieras a su través como si fuera de cristal. No, era otro tipo de invisibilidad. Aquella niña tenía padres,
hermanos, tíos y abuelos. Iba todos los días al colegio. Incluso tenía una pandilla de amigos y amigas. Entonces, ¿por qué era invisible? Era invisible porque nadie la veía. Nadie se percataba de su existencia. Nadie la echaba en falta. Por lo tanto, tampoco nadie se preocupaba de ella. Cuando las madres preguntaban a sus hijas con quién habían estado jugando, ellas recitaban de carrerilla los nombres de sus amigos, pero a ella nunca la mencionaban. Por eso era invisible. O lo que es peor aún, por eso ella no existía. Sí, quizás debería haber empezado este relato diciendo que se trataba de la historia de una niña que no existía. Pero claro, hubiera tenido serios problemas para ser creído. Porque, vamos a ver, ¿cómo puede tener historia alguien que no existe? Conocí a esta niña por casualidad. Aunque estaba en un parque con otros niños, me pareció que se encontraba muy sola. La observé detenidamente. Al pasar delante de mí, le cayó un juguete de la mano. Me apresuré a recogerlo. La llamé, ¡niña!, pero no se volvió. Creyendo que no oía bien, le toqué en el hombro. Se sobresaltó. No te asustes, le dije. Se te ha caído esto. Ella no lo miró. Solo me miraba a mí con tal perplejidad que llegué a pensar que algo raro debía tener yo aquel día en la cara. De pronto, con un hilo de voz, me hizo una pregunta que me dejó totalmente desconcertado. ¿Tú me ves? Sus ojos eran un puro asombro. Claro, contesté. ¿Cómo no te iba a ver? Destacas entre todos tus compañeros de juego. Porque nadie me ve, afirmó con una tristeza mucho mayor que la de sus años. Te veo, repetí. Eres una niña que estás aquí, jugando en el parque. Entonces me contó que hasta aquel momento nadie había reparado en ella. Ni sus padres, ni sus hermanos, ni sus maestros, ni sus amigos la veían. De repente se me ocurrió una idea. Quédate aquí, a mi lado. Saqué del bolsillo los juegos de magia que siempre llevo conmigo. Al observar que unos niños me miraban, hice desaparecer delante de sus narices una gran pelota. Luego, sin decir nada, les mostré unos aros perfectamente cerrados que se unían y separaban misteriosamente. Los niños y niñas se arremolinaron a mi alrededor. Había conseguido atraer su atención. Me pidieron con insistencia que repitiera cada juego, que les hiciera otros nuevos. Estaban entusiasmados. Después de un breve tiempo de sorpresas, anuncié que me iba. Como había supuesto, la reacción de los niños y niñas no se hizo esperar. «Por favor, no te vayas, haznos otro truco, el último, por favor, porfa, por favor», reclamaron a coro. «De acuerdo, pero será, de verdad, el último». Les pedí que se pusieran en círculo. Miré al cielo. Una pequeña nube solitaria surcaba el azul. Adopté una actitud muy teatral. «¿Veis aquella nube?», pregunté. «Sí, la vemos», contestaron a la vez. «Pues en realidad es una niña amiga mía a la que le gusta transformarse en nube para viajar sin rumbo por el cielo». Los más incrédulos se rieron. Los otros, la mayoría, miraban atónitos a la nube y a mí, tratando de adivinar la sorpresa que les preparaba. «Atención, atención, silencio absoluto, por favor. Voy a concentrarme y hacer que, sin que deje de ser nube, esa niña aparezca en carne y hueso, como cualquiera de vosotros». Todos me miraron ya fascinados, hasta los más incrédulos. «¡Abracadabra!», exclamé ceremonioso señalando a las alturas. «Que la nube de allí en niña se transforme aquí». Mientras pronunciaba estas palabras mágicas, tomé de la mano a la niña invisible y la puse delante de todos. ¡Voilá!
¡Aquí está! Un grito de asombro salió a la vez de todas las gargantas. La miraban como si nunca la hubieran visto y se acercaron a tocarla con una cierta prevención. ¿Es de verdad o es de ilusión?, preguntó una niña después de un silencio expectante. Le contesté que era tan de verdad y tan de ilusión como ella misma. Poco a poco se acercaron a la niña que había sido invisible. Rápidamente se disiparon sus reparos. ¿Juegas con nosotros?, le preguntaron. Claro, dijo ella riendo. Aproveché aquel momento para marcharme sin despedidas. Al alejarme, miré hacia atrás. No vi a la niña de la nube, solo a un tropel de niños y niñas que jugaban. La compositora y intérprete también de la música. Las ilustraciones, repito otra vez, son de una japonesa que se llama Toshio Ue. Ana López Chicano fue quien hizo todo el montaje de este cuento. Ahí está, ahí está. Como os decía al principio, a la presentación, La niña de la nube es una historia imaginada, es decir, de ficción, pero que parte de unas situaciones reales de niños y niñas. Yo recuerdo una vez que estaba en una exposición y había un grupo de niños abalanzándose a una esquina y cuando me doy cuenta estaban aplastando ahí a una niña. Y dije, ¿pero qué hacéis? Cuidado, que le vais a hacer daño. Y cuando pude separar todos los niños, me dijo la niña, es que a mí nadie me ve. Es decir, que si tenemos el oído atento, la capacidad de escucha, de lo que vamos a hablar ahora a continuación, el escuchar, digamos que es la virtud humana más difícil que existe. Cambiaríamos el mundo si consiguiéramos escucharnos unos a otros. Escuchar, dijo un escritor, es algo así, voy a meter una palabreja, es algo así como crear cimientos de convivencia, de relación. Él decía que escuchar es una palabra cimental que nos ata unos a otros y nos ata también a la tierra. Por eso la escucha atenta es fundamental. Hay algo que cambió radicalmente mi visión de los cuentos y de la infancia, porque mucha gente se preocupa de la literatura infantil y no se preocupa de la infancia, que son dos cuestiones distintas. Cuando hablamos de literatura infantil estamos hablando de literatura y de niños y niñas. Y esa no preocupación por la infancia la estoy viviendo día a día en todos los colegios en los que voy. Bueno, pues un día, hace muchos años, y esto es casi un cuento, abro un libro de un ilustrador italiano y ese libro hay un poema. Ese poema va a cambiar mi visión de la infancia y de los niños. La infancia, decía, no es pensada generalmente por los adultos, no se piensa en la infancia. Bueno, pues ese poema se titulaba Un señor maduro con una oreja verde. No lo he visto escrito nada más que en ese libro, en el libro de Tonucci, Con ojos de niño. Ya es muy significativo el título, Con ojos de niño. Y por cierto, en ese libro, para que veamos cómo se ve a la infancia muchas veces, un grupo de niños, en una de las viñetas, Tonucci es un gran ilustrador, van de excursión o van a hacer una visita.
todos en fila, unos detrás de otros, todos en fila, y la maestra diciendo, todos en fila, uno detrás de otros, no os mováis de la fila, no os salgáis. Y entonces siguen, y al final la maestra, después de aquella visita tan didáctica, les dice, y ahora quiero que dibujéis lo más importante que hayáis visto en esta visita. Y un porcentaje elevado de niños y niñas dibujaron el cuello del que estaba delante. Escuchar, esa es la clave de la película que hicimos, que se llama Un señor con una oreja verde, se titula. Bueno, pues en esta película, que siento mucho que no esté aquí la directora, Ángela, desgraciadamente tiene a su marido muy enfermo y entonces está atendiéndolo. Y en esa película participamos muchísimas personas, casi 100 personas. La hicimos en el Museo del Ferrocarril, os adelanto cosas. Ana es una de las protagonistas de la película y en esa película queríamos mostrar qué significa tener una oreja verde. No voy a hacer spoiler porque la película solo dura 9 minutos y tenemos aquí muy poco tiempo, ¿verdad? Muy poco tiempo. Bien, pues en esa película participaron, yo pedí al Museo del Ferrocarril, se hizo en el Museo del Ferrocarril hace unos años, les pedí que me trajeran, que vinieran extras para participar en la película. Quería a ver si podían ser 50 o 60, casi vinieron 500 personas. Tuvimos que hacer una selección y era maravilloso ver la disciplina con la que afrontaron la participación en esa película. Fue algo maravilloso, porque la directora, con un megáfono, decía, ¡acción! Los que se mueven por la derecha, que caminen hacia allá. Iban todos caminando con sus maletas a coger el tren de la oreja verde. Ya lo veremos aquí, los planos que hizo. Bueno, pues participaron muchísimas personas y yo quiero agradecerle a Ángela su dirección y su esfuerzo y su cariño, el cariño que puso en hacer esta película. Aunque no esté aquí, me gustaría trasladárselo. Bien, pues vamos a ver la película con una oreja verde. Mira, espera, un adelanto, mira. Un momento, espera, un adelanto. Los niños me dicen, pero tú no tienes una oreja verde. Sí, está aquí. Esta es mi oreja verde, ¿ves? Esta es la oreja verde. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Pues con esta oreja verde se puede oír, esto es un único spoiler, se puede ir a los niños y a las niñas cuando cuentan cosas que a las orejas maduras les parecen misteriosas. Con una oreja verde. Chicos, venid. ¿Qué pasa, Julia? ¿Os he contado alguna vez el día que conocí a un señor con una oreja verde? ¿Con una oreja verde? Pero eso es verdad. Eso es imposible. No me lo puedo creer. Es verdad. Os voy a contar la historia. Disculpe, el Espresso Italia Costa Verde, por favor. Andén 2, vía 1 salen 15 minutos. Muchas gracias, muy amable. Perdón, ¿alguien ha visto pasar a un señor con una oreja verde? ¿Con una oreja verde?
En el Expreso Italia Costa Verde vi subir a un hombre con una oreja verde. Perdón, ¿alguien ha visto pasar a un señor con una oreja verde? ¿Con una oreja verde? Bueno, gracias. ¡Está lleno! Uy, perdón. Hola, buenos días. Buenos días. Perdón, señor, es que le he visto subir al tren y me ha sorprendido tanto. ¿Esa oreja verde le sirve para algo? A mí también me sorprende que me haga esa pregunta. Esta es una oreja de niño que me sirve para oír aquello que los adultos nunca se paran a sentir. Oigo lo que los árboles dicen, oigo a los animales, oigo a las flores, oigo a las piedras y hasta a las nubes que viajan. Pero oigo sobre todo, a las niñas y a los niños cuando cuentan cosas que a las orejas maduras les parecen misteriosas. Pasajeros al tren. Así fue como conocí al señor de la oreja verde aquel día en el Expreso Italia Costa Verde. Todos los adultos deberían tener una oreja verde. ¡Sí, todos! Es un tipo raro, siempre sonríe y saluda al pasar. Tan gentil, tan educado, dudo que pudiera hacerle enfadar. Le gusta hablar con los niños, contarles cuentos, hacerles soñar. Te hará sentir como un niño también, si tú te dejas llevar. No te equivoques, él no es Peter Pan. Él ha crecido y cambiado igual que los demás. Es solo que aunque ha crecido, recuerda el camino a nunca jamás. Y de repente te sorprenderá, de repente algo sucederá. Una bruja, un fantasma, un amigo querrán ir contigo a nunca jamás. Mi vecino es un tipo raro, lleva sombrero y saluda al llegar. Y aunque camina ligero, he visto su oreja verde al pasar. Le pregunté sorprendida, me respondió sin dudar. Para escuchar a los niños es una oreja ideal. No te equivoques, él no es Peter Pan. Él ha crecido y cambiado igual que los demás. Es solo que aunque ha crecido, recuerda el camino a nunca jamás. Y de repente te sorprenderá, de repente algo sucederá. Una bruja, un fantasma, un amigo
querrán ir contigo a nunca jamás. Mi vecino es un tipo raro, ya lo dije al empezar. Gracias. Solo nos quedan, nos avisan, 5 minutos. 5 minutos. Esto va a contrarreloj. Bueno, esta es la película del Señor de la Oreja Verde. Aquí hay muchas personas que participaron. Tengo que hacer un especial recuerdo. Alberto García, mi vecino, puerta por puerta de casa, un día llama a mi puerta y me dice: toma, él es músico, he compuesto esta canción para ti. Y es esa que sale ahí, esa canción. Él la cantó en la presentación, la interpretó y la cantó, pero aquí lo hace otra chica, Lorena, una de las que preguntan: oiga, el tren es pues, Italia, Costa Verde, por favor. Ella es la que canta la canción, una voz preciosa. Ella es no solo cantante, sino que es también traductora y dobladora de películas. Bueno, como nos quedan, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algo, porque estamos contra reloj, ya sabéis que aquí alguien quiere hacer algún... Sí, a ver, sí. Ay, no, perdona. ¿Viste? Oye, hay que aprovechar. Quería preguntarte por tu archivo de los ejemplares de La Oreja Verde, porque eso ha tenido que ser maravilloso, ¿no? Pues me pregunta por el archivo de los ejemplares de La Oreja Verde. La Oreja Verde fue un suplemento infantil, para quien no lo conozca, que empezó a publicarse en 1989. Ana hacía el diseño de La Oreja Verde, se publicaba todos los sábados, eran 4 páginas, después de un tiempo a todo color, y lo fundamental era que se nutría con la participación de todos los niños y niñas. Entonces, son en total, sumadas, fueron 23 años ininterrumpidos de publicación, 4 páginas. La primera siempre era un cuento sobre un cuento. Una niña que fotografiaba y hablaba de un cuento que tenía en la mano, de un cuento para hacer una reseña de un cuento. En vez de hacer la reseña, era un cuento sobre el cuento. Y, y luego había participación siempre de los niños y niñas. Por ejemplo, solo un adelanto, quien quiera verlos, ya te digo, son 4.600 páginas. Entonces, en esas 4.000 páginas, preguntar a un niño: ¿cómo sería tu maestro, tu maestra la carta si la pudieras elegir así? Y los niños dicen: que no me tire de las patillas. Por ejemplo, decía una niña, quiere decir que había un maestro que le tiraba de las patillas. Que nos escuche. Esa carta, ese conjunto de textos recogidos de los niños y niñas, casi, no sé cuántos eran, como 1.000 o 1.200, se los mandé al ministro de entonces. Y el ministro de entonces, sorprendentemente, contestó con una hermosa carta también. O sea que se preguntaba esto: ¿cómo elegirías tu padre la carta, tu madre? Es decir, que era la escucha atenta a los niños y a las niñas. ¿Cómo te llevas con tus hermanos? Por ejemplo, ¿cómo es el monstruo que hay dentro de ti? Porque cada uno tiene su monstruo y nos hace hacer cosas que no nos gustan. Tiene tu propio nombre, pero con las letras cambiadas. Luego hice un cuento que se llamaba Resdán, que era de Andrés. Bueno, pues esto es lo que se publicó durante 23 años. Esta película es un homenaje a todas las niñas y niñas que participaron en ese suplemento. Y no puedo extenderme más. Muchísimas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.